Un expediente puede tardar muchísimo tiempo, pero en este caso teníamos a los detenidos, a la droga, a los testigos, a los informantes, todos los elementos necesarios para poder llegar a una prisión preventiva rápida y a una sentencia definitiva más rápido aún, porque había elementos claros, claves y contundentes para determinar responsabilidades a las personas detenidas. Tanto es así que se detuvieron en aquel momento a 8 personas, quedaron algunos prófugos, pero las que fueron detenidas en ese momento, todas declararon con su defensor, se hizo valer el derecho de defensa, toda la legalidad estaba clarísima. Sin embargo, la causa fue pasando de juez en juez, de mano en mano. 6 jueces, ¿no? 7, porque faltaría uno que por ahí la tuvo un tiempito, que fue el doctor Tiscornia, pero con el tema de las recusaciones de un juez u otro juez, porque los defensores consideraban que no le daba garantía porque había prejuzgado o porque tenía interés directo en el resultado del caso. La causa fue chicaneándose jurídicamente hablando y pasando el tiempo. Obviamente estas personas continuaban detenidas, pero eran sus abogados quienes hacían los planteos judiciales para que la causa no llegue a una sentencia definitiva. Yo te cuento que el expediente tiene 53 cuerpos, debe ser una de las causas más voluminosas que hay en el Poder Judicial, y donde 7 jueces, no solamente los jueces, porque también varios fiscales que ya no están, varios camaristas que ya no están, tuvieron acceso al expediente. Y en el Foro Penal Económico fue una conmoción este caso, porque fue el caso más importante, y prácticamente secretarios, empleados, todos conocían la interna de lo que era la llamada Operación Langostino. Fue pasando el tiempo, no se llegaba a la resolución, más cuerpos y más cuerpos, hasta que tuvimos una novedad el año pasado, cuando la Cámara en lo Penal Económico dejó en libertad a John Arroyave Arias, sindicado como vinculado con uno de los carteles de Colombia, y que tenía un pedido de condena de 9 años de prisión. En ese momento la Cámara consideró que, en virtud del tiempo que llevaba detenido, le fijó una fianza de 30.000 pesos, la abonó, la depositó y recuperó su libertad. Otro de los detenidos que recuperó su libertad también en ese momento fue Ricardo Quesada, que son 2 de los que obtuvieron la libertad en primera instancia. El tiempo siguió pasando y ya en aquel momento la causa estaba en condiciones de ser fallada. Es decir, que la doctora Susana Pellet Lastra, que fue la última jueza que tuvo este expediente, antes que asuma el doctor Vidal Durán, estaba en condiciones ya de dictar una sentencia, porque se llama lo que es autos para sentencia, es decir, que salvo una medida de mejor proveer, estaban todos los elementos para dictaminar. Estaba la acusación fiscal. Por ejemplo, Alonso tiene un pedido, que el sindicato como la cabecilla de la banda tiene un pedido de 25 años de prisión. En la jerga tribunalicia se dice que le tiraron el Código Penal por la cabeza, porque no solamente hay contrabando de estupefacientes calificado, sino hay asociación ilícita, falsificación de documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la pena máxima que tenía el Código Penal, o que tiene el Código Penal, era para Jorge Alonso. De allí, en forma descendente, para Faguada, Kovilás, Karlikowski, todos los involucrados en esta operación Langostino. No hubo sentencia, los tiempos pasaron, hubo tiempo de que esté el Pacto de San José de Costa Rica, hubo tiempo de que los legisladores se reúnan, de que saquen una ley del 2x1. Mientras tanto, la causa estaba en condiciones de ser fallada. No había por qué esperar esta ley para dictar la sentencia. Sin embargo, salió primero la ley antes que la sentencia. Allí es donde se ocasiona todo el problema de este caso. Para que quede claro el panorama de esta causa, ¿por qué no nos contás la anécdota de la llave? ¿La conoces? Sí, uno de los jueces que intervino fue el doctor Julio Cruciani, que en su momento pidió la llave de la caja fuerte, creo que a la doctora Susana Pellet Lastra, ¿Dónde estaba la droga? ¿Dónde estaba la bóveda? Y aparentemente se perdió la llave de la caja fuerte, o no se la daban al doctor Cruciani. El doctor Cruciani se enojó, se excusó, la causa se la sacaron, hizo un planteo ante la Cámara le pidió el juicio político al doctor Cruciani por lo que había hecho. Evidentemente todo un circo, entre comillas, que no ayudaba al fondo del asunto, que es lo que quiere la gente, la resolución de un caso concreto. Qué increíble. Entonces, así fueron pasando los años, y 6 años sin sentencia, creo que en los países en serio no ocurre ni en lo más mínimo. Bueno, el señor que usted va a ver ahora en pantalla, que está al lado del doctor Villarruel, es el, ¿cómo decirlo?, misterioso Carlos Samiñón Vilano, que ahora ya aparece en televisión. En un momento usted no aparecía por cuestiones de seguridad. Realmente no me gusta ir a la televisión, pero vengo ahora porque necesito aclarar cosas, por eso estoy aquí. De los señores que han tomado ahora el beneficio de la excarcelación y están en libertad, ¿usted conocía a cuántos? A 3 de ellos, o 4 de ellos. ¿Y le podría explicar al público quiénes son? En realidad, si yo le tengo que hablar por la parte investigativa, o sea, por la parte no judicial, sino por la parte policial de la investigación de esta gente, la única persona que
digamos que policialmente tiene realmente una intervención importante en esto es quien recuperó su libertad en primer término, que es Jonas Rollave Arias. Ajá. Que es supuestamente una persona enviada por el cartel de Medellín para organizar todo el operativo acá. Las restantes personas que están detenidas son personas que trabajaban bajo sus órdenes, empezando de Alonso para abajo. Pero la persona que realmente tenía ramificaciones con el cartel de Medellín era Jonas Rollave Arias, que creo que el doctor se equivoca, creo que eran 11 años que tenía pedido y que recuperó su libertad gracias al Pacto de San José de Costa Rica. ¿Qué clase de gente era? ¿Gente normal? ¿Con qué clase de presencia? Bueno, en principio era gente que ninguno de ellos tenía antecedentes policiales. Era el clásico movimiento que hacen los carteles de droga para organizar en un país en que no estaban operando con gente que ellos en la jerga le llaman gente limpia y que pueda moverse con comodidad dentro del territorio. Entonces ellos eligen gente que tenga ganas de ganar dinero fácil y que les facilite el movimiento de la droga en un país que ellos desconocen y no conocen. Entonces contratan a un grupo de gentes, viene alguien del cartel de Medellín, lo supervisa la operación. En el momento de la operación nunca está la gente del cartel de Medellín en el país donde se origina en ese momento el contrabando, pero en este momento, por un problema interno que ellos tuvieron, Jonas Rollave Arias estaba en el país, por eso se logró detenerlo. Carlos, me gustaría que nos cuente con algún detalle, si puede, cómo se vincula usted con esta causa, cuál fue su rol. Yo me vinculo porque conozco fundamentalmente a una de las personas. A los otros los conozco a través de que esta persona me los presentó. Pero a quien conozco y a través de muchos años es a Jorge Alonso. ¿Usted fue algo así como un informante dentro de esta causa? Yo soy lo que yo mismo me autotitulo un denunciante. Un ciudadano, como puede ser usted, él o él, que ante la posibilidad de ver un intento de un contrabando de esta naturaleza, tiene dos decisiones que tomar. O me hacía el distraído y me iba, o hacía una denuncia. Yo opté por hacer la denuncia. Igual en un primer momento estuvo dentro de la causa procesado, ¿no? No en un primer momento. Yo durante un año y casi 2 años estuve como imputado. Sí. Porque, por supuesto, yo a partir de que hice esta denuncia entré a conocer bien lo que es el tema o el problema del narcotráfico. Empecé a contactarme mucho más con la gente de la DEA, empecé a verme casi constantemente con ellos, lo mismo con todas las fuerzas que luchan en nuestro país contra el narcotráfico, y traté de colaborar en todo lo que yo podía para lograr desbaratar no solamente esta banda, sino otras bandas. De hecho, en cierto modo trabajé también en otros operativos. Carlos, perdón, en vista del panorama que tenemos hoy, todos libres, ¿se arrepintió usted de lo que hizo? ¿Usted puso en juego su vida al cohete, digamos? Porque... No, al cohete no, porque gracias a la denuncia que yo hice se lograron destruir 2.000 kilos de droga. Si le parece que es poco... ¿Y tiene miedo usted ahora por lo que le puede tocar? Porque la gente que usted denunció va a estar por la calle. No, yo no tengo miedo, quizás porque soy inconsciente, pero no tengo miedo porque... Yo antes de hacer una denuncia hablé con la gente de la DEA, hablé con la Policía Federal y ellos mismos me dijeron a lo que yo me arriesgaba con este tipo de denuncia que hacía. Y me dieron la opción de que yo me fuese a vivir a Estados Unidos o preferí quedarme acá y preferí seguir colaborando con ellos. ¿Qué imagen le queda después de saber que no hay ninguno de ellos ahora en la cárcel? Bueno, en principio yo pienso 2 cosas. Yo pienso de que si bien ellos pueden recuperar su libertad en este momento, también sé que les espera una sentencia, también sé que hay una sentencia en el aire que en algún momento va a tener que cumplirse. No creo que ellos quieran tener una captura internacional por narcotraficantes, no creo que tengan muchas posibilidades de moverse, sobre todo los argentinos. No son gente de mucha posibilidad como para que puedan vivir escapándose en el mundo. O sea que... ¿Usted no cree que se van a escapar? Jonas Rollave Arias está todavía en Buenos Aires. Yo me he cruzado con él 2 o 3 veces en Buenos Aires. ¿Y cuando se lo cruza, se habla? No, me mira y se ríe. Él está contento. ¿Usted no le pregunta de qué se ríe? No, hasta tanto no llego. Hay algo importante, Marcelo, que hay que decir, que según la última información que tengo, todavía ninguno de los excarcelados ha recuperado su libertad en virtud que no tienen el dinero para depositar la fianza correspondiente. Esto tiene una doble lectura. ¿Quién va a pagar la fianza de estos individuos? Y como decía Carlos en privada,
si le hicieron perder tanta plata al narcotráfico, evidentemente los han dejado solos, ¿no? Porque la orden de excarcelación está, pero el dinero de $35.000 a $160.000 no aparece, bienes no hay, obviamente tienen todos embargados, todos los bienes inhibidos, y evidentemente si no aparece el dinero no van a recuperar la libertad. ¿Cuánto cuestan 2.000 kilos de cocaína, la cifra involucrada en este caso? 2.000 kilos, no, yo le puedo hablar de la operación de acá, los 1.200 kilos de Estados Unidos no los cuento, pero son al menudeo y en la venta al público alrededor de $45 millones. Oh, por Dios. Bueno, tengo una pregunta final para ambos, cortita, que es la pregunta con la que yo cerré mi comentario. ¿Esto es un caso de inoperancia o de complicidad? Buena la pregunta, ¿eh? Yo creo que por un lado hay que separar, ¿no? Creo que no se puede tener un expediente 6 años con personas detenidas sin dictar una resolución concreta antes, sin que las personas estén con prisión preventiva. Y por el otro lado, en el Foro Penal Económico algo ha pasado, que nadie tomó el toro por las astas, que nadie dictó una resolución, que nadie supo valorar la vinculación que significaba esta causa en nuestro país cuando aparece con el tema del narcotráfico, porque en el año 1988 no era tanto el auge de la droga como hay hoy en nuestro país y sin embargo la justicia no tuvo respuesta para un caso concreto. Carlos, ¿inoperancia o complicidad? No sé, yo creo que el juez ha dictado un fallo, supongo que convencido de lo que hacía. También sé que el Ministerio Fiscal ha apelado ese fallo, o sea que piensa al contrario de lo que pensó el juez. La causa está abierta. Bueno, están los fiscales en el estudio. En el próximo bloque vamos a conversar con el diputado Varela Cid, a ver si los podemos mostrar. También está el secretario de Prevención de la Lucha contra el Narcotráfico, el fiscal Romero Victorica, el doctor Jerome. Tenemos un programa, yo diría, que tiene contenido. Hoy tal vez nos saquemos algunas dudas y nos enteremos de cosas muy fuertes relacionadas con el narcotráfico. Volvemos a utilizar el sistema de fonovoto, a ver si podemos poner en pantalla los dos teléfonos y la pregunta. La pregunta que elegimos para esta noche es si usted cree que las leyes y los jueces lo están protegiendo a usted contra la delincuencia o frente a la delincuencia. Y el primer teléfono es, si usted cree eso, si se siente protegido, es el 703-8331, y si no lo cree es el 703-8332. Hoy hemos incorporado 120 líneas, por lo tanto no va a ocurrir lo de la semana pasada, hoy nos va a dar ocupado, ¿no? Fue difícil comunicar. Así que bueno, vamos a presentar. Estaba ocupado, ¿no? Hoy no va a pasar eso. Vamos a presentar el programa. Autados, la mayor operación de droga de la historia argentina, todos libres. Sí, si me dejas, contesto una pregunta que te hizo recién un oyente. ¿Quiénes son los abogados? El señor Alonso, el doctor Eliosov Roberto y Oscar Rabinovich. De Karliskonski, la doctora Rogan y la doctora Fernández. De Puerto, Borzoni y Graciela Camarota, que se repite con Ulloa. Y de Fagoara, Goldstrach. Bueno, tienen derecho a tener abogados. Sí, ¿no? tienen derecho, pero también la gente tiene derecho a saber quiénes son. ¿No? O sea, ahora esto se ha dado un gran debate y a mí no me gusta hablar de este tema puntual solamente, porque da la sensación de que veníamos perfecto con la aplicación de la ley y que ahora surgió un problema. Esto no es cierto. Esta ley está vigente desde el día 22 de noviembre de este año. La ley por la cual esta gente está en libertad. La 24.390, la del que es 2 la por que 1. usó este juez para poner en libertad a los de la Operación Langostina. Ley que usted votó, imagino. El artículo 10, yo soy el autor del artículo 10 de esta ley, justamente el que se menciona aquí, que he votado. El año pasado, el 28 de diciembre, se puso en libertad al narcotraficante colombiano Arroyave Arias. El abogado defensor era el doctor Corvo, por esta misma operación. La ley no, Corvo. La ley no estaba. También se puso en libertad este año al señor Pelicán, de la operación Carbol Blanco. Para que no se acuerda, son 400 kilos de cocaína. La ley no estaba. También se dejó en libertad al señor Valdés. También se dejó en libertad al señor Capobianco Hacha, boliviano, con 20 kilos de cocaína encontrado en un bar de Loma Zamora. El abogado defensor es Luis Darrichón. También se dejó en libertad a Luques. También se dejó en libertad a Tondinelli.
También se dejó en libertad a Orbes y Rivero. Todos narcotraficantes. Todos narcotraficantes. También se dejó en libertad los jueces Pons y Larrán Bevere, a Maldonado y Valderrama. El abogado es el doctor Heredia, conocido defensor de narcotraficantes. Y la ley no estaba. Nosotros cuando fuimos a reglamentar, porque yo quisiera que le cambiaran el nombre, porque todo el mundo le dice esta ley del 2x1, si por favor le pudiéramos cambiar el nombre, porque lo importante de esta ley es que reglamente el Pacto de Costa Rica, que ya estaba incorporado a nuestra Constitución. Sin esta ley se dejaba en libertad a todos los narcotraficantes. Hicimos una ley para decir, vamos a reglamentar el Pacto de Costa Rica, hace falta 2 años de prisión preventiva, si la causa es compleja, 3 años, pero nosotros tuvimos la precaución de incluir un artículo 3º. Y yo le pido por favor a todos los juristas que están ahora criticando esta ley, que lean bien el artículo 3º, y a los jueces que quieren interpretar el espíritu del legislador, que ahora voy a volver sobre este tema, que vean el artículo.